Vamos a ver un aspecto que yo considero importante dentro de la Ley de Procedimiento Administrativo, y no es otra que el denominado silencio administrativo. Entonces vamos a seguir una serie de pautas porque siempre, además, es una cosa que da muchos problemas a la hora de su comprensión. Vamos a ver si conseguimos hacerlo del modo que sea inteligible para todo el mundo. Por nada, suerte, vista y a por el silencio administrativo. Bueno, partimos de la idea de que la administración está obligada a resolver a resolver y a notificar dentro de un determinado plazo, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces hay casos especiales en los que ocurran las circunstancias de la prescripción, de la caducidad, etcétera, pues tendrá que hacer dictar resolución para hacer referencia a este concreto aspecto. La excepción es de la obligación de dictar resolución solo operan los casos de terminación convencional por pacto o convenio y en aquellos procedimientos del ejercicio de derecho que están sometidos únicamente al deber de comunicación previa a la administración. Pero ¿qué es lo que ocurre si no cumple la administración con esa obligación dentro de los plazos establecidos? Plazos que ya sabemos, si está regulado un máximo de 6 meses, más de 6 meses si una ley o derecho europeo lo señala, y si no está regulado como tal, el máximo de 3 meses. Pues, ¿qué es lo que ocurre si no lo hace dentro de ese plazo? Pues que la ley no puede mantener una situación de indeterminación completa para todo el tiempo, y entonces lo que hace es diciendo, tú tienes obligación de hacerlo y no lo has hecho, pues yo voy a ligar determinados efectos a esa falta de actividad tuya, y entonces según los casos, los efectos serán distintos según se trate de procedimientos que hemos iniciado los interesados o se trate de procedimientos que ha iniciado la propia administración de oficio, ¿de acuerdo? Bueno, pues se habla entonces de los casos de silencio positivo en unos casos y de silencio negativo en otros casos, ¿de acuerdo? Entonces, ese silencio puede ser positivo o negativo. El silencio positivo es un acto administrativo, presunto que permite al interesado entender estimada su solicitud, mientras que el silencio negativo se dice que es una ficción legal de efectos procesales que permite al interesado entender desestimada su solicitud y, por tanto, poder recurrirla, bien sea en vía administrativa o bien sea en vía contencioso administrativa. Bueno, pues visto eso, vamos a ver, hemos dicho que tenemos que distinguir según se trata de procedimientos iniciados a instancia de interesado, del artículo 24, a si se trata de procedimientos iniciados por la propia administración. Los procedimientos iniciados a instancia del interesado se dice que la regla general, aunque para mí es una mentira y gorda, es el silencio positivo, vamos, que se te concede aquello que has solicitado, ¿no? Se entenderán estimadas por ese silencio las solicitudes en todos los casos. Vamos, que se te concede lo que has solicitado. Excepciones a la regla general, que aunque tú hayas iniciado el procedimiento, no es positivo, sino negativo. Pues que una norma con rango de ley o de derecho de la Unión Europea o derecho internacional aplicable en España diga lo contrario. Lo de derecho internacional creo que es la única vez que aparece en la Ley 39 de 2015. Pues si una norma con rango de ley, dice lo contrario, rango de ley en el Estado español, o se trata de una norma de derecho europeo, de derecho internacional, dice que no, que en vez de positivo o negativo, pues a ello estamos. También será negativo en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición del artículo 29 de la Constitución española. Los procedimientos en la que su estimación tuviera como consecuencia transferir al solicitante o a tercero facultades relativas al dominio público o al servicio público, solicitud de instalación de una terraza en la vía pública en el bar que tienes. Procedimientos que impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente, no sé,
imagino, no sé si lo relativo a la caza, por ejemplo, extracción en canteras o cuestiones esas, bueno. Los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones recursos. Y de revisión de oficio, artículo 106 y siguientes, iniciados a solicitud del interesado. Vamos a ver, tenemos una resolución administrativa, contra esa resolución administrativa interponemos un recurso administrativo y la falta de resolución en plazo, 3 meses o un mes, determina que se entiende desestimado lo que hemos peticionado en el recurso. Ahora bien, hay excepciones a estos casos de impugnación de actos, y es en los casos en que se interponga recurso de alzada contra la desestimación por silencio de una solicitud. En estos casos, si la Administración no dicta resolución expresa del recurso, en el plazo que tiene establecido, 3 meses alzada, un mes de reposición, se entenderá estimado el recurso. El silencio será positivo. Mirad, aquí hay una solicitud del interesado, pasa el tiempo y la Administración no dice nada, el tiempo establecido, y se entiende desestimado por silencio. Frente a esa desestimación se interpone un recurso de alzada únicamente. Pasa el plazo que tiene para responder y notificar 3 meses sin decir tampoco nada. Entonces, en este caso, el silencio se convierte en positivo. ¿Excepciones? Pues sí, cuando se trate de procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, que hemos visto anteriormente, aquellos que tuvieran como consecuencia transferir al solicitante facultades relativas al dominio o al servicio público, los que se trate de actividades que puedan dañar el medio ambiente, los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Aquí, aunque se dé esta circunstancia de un doble silencio, menos por menos es más, en estos casos seguirá siendo negativo. En nosotros, si se lo que interpone es un recurso de alzada, será positivo. Bueno, pues visto lo anterior, podemos preguntarnos cuáles son los efectos que produce el silencio administrativo. Pues bien, la estimación por silencio administrativo, la estimación, tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizado del procedimiento. ¿De acuerdo? Acto administrativo, como si hubiera dictado un acto administrativo finalizado. La desestimación por silencio únicamente tiene los efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso administrativo que sea procedido. ¿De acuerdo? Esos son los efectos que se producen como consecuencia. Pero a pesar de haberse producido esos efectos, la Administración sigue estando obligada a dictar resolución expresa y además a notificarla. ¿Pero qué ocurre? Aquí está ligada, está atada. Y si se había producido silencio positivo, la resolución expresa posterior, que tiene obligación de dar, solo puede ser confirmatoria de lo que dijo el silencio, o sea, positiva para el interesado. No puede quitarte una cosa la Administración mediante una resolución que ya se te había concedido por silencio positivo. ¿De acuerdo? Pero ¿qué ocurre que si lo que se había producido era un silencio negativo para el interesado? ¿La Administración sigue obligada a dictar resolución? Sí, padre. Pues esa resolución de la Administración no está vinculada por el sentido del silencio y puede otorgarse o puede otorgar o denegar los resultados. El silencio no lo denegó, pero la Administración ahora al resolver puede o bien confirmar esa denegación o bien conceder. Vamos a finalizar en este aspecto con 3 cosas importantes que hay que tener mucho en cuenta, y es ante quién se pueden hacer valer los actos administrativos producidos por silencio administrativo. Nos dice la ley que se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona, física o jurídica, pública o privada. Esto es lo que hay respecto
a lo que dice el silencio con respecto a mi solicitud, ¿de acuerdo? ¿Y desde cuándo producen efecto los actos administrativos que son producidos por silencio administrativo? Desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa, sin que la misma se haya expedido. Tienes obligación en el plazo de 3 meses de resolver y notificar. Bueno, pues una vez que ha vencido ese plazo de los 3 meses, que es el plazo establecido en un caso concreto, pues desde ese momento empezarán a contar los efectos de ese silencio, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se puede acreditar la existencia de los actos administrativos que se han producido como consecuencia del silencio? Nos dice la ley que su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio producido. Este certificado, dice la ley, que se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver en el plazo de 15 días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. Muy bonito, pero mentira. No se hace en muchísimos casos. Obligación de expedir de oficio, una vez que ha vencido ese plazo, un certificado en el sentido del silencio producido. A pesar, o nos dice la ley, que sí tiene esa obligación, pero bueno, la multitud de veces pues incumple esa expedición de ese certificado. Nos permite a que el interesado pueda pedirlo en cualquier momento, computándose ese plazo, el plazo de los 15 días, desde el día siguiente a aquel en que la petición tuviese entrada en el registro de la administración competente para resolver. ¿De acuerdo? Bueno, pues unas cuantas cosas que tenemos que tener en cuenta cuando se trata de los procedimientos iniciados a solicitud de la interesada. Regla general y excepciones a esa regla general. Cosas que o cuestiones que aunque sea ese el sentido, nunca van a tener, nunca van a ir enfocadas como positivas, sino que se establece una regla general. Pues una norma con rango de ley dice que no, pues como digo yo, dijo Loblas, punto redondo. Una norma de derecho de la Unión Europea, de derecho internacional, lo mismo. Se trata de determinadas actuaciones relacionadas con, por ejemplo, con el derecho de petición, con el ejercicio de derechos respecto al servicio público o al dominio público, lo relativo a responsabilidad patrimonial, la impugnación de actos o de disposiciones o los procedimientos de revisión de oficio iniciados por el interesado. Entonces, en esos casos, la regla general se rompe. Bueno, pues visto lo relativo a los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, vamos a fijarnos ahora en esos procedimientos que son iniciados de oficio por la propia Administración. Es importante porque los efectos son distintos. La regulación está en el artículo 25 de la propia ley y hay que distinguir en este sentido que se trate de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o en su caso la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables para el interesado, de si se trata de procedimientos sancionadores o en general de intervención que puedan producir efectos favorables o de gravamen. Vamos, hay que distinguir, por un lado, si se trata de procedimientos, vamos a decir, para darnos algo, para reconocernos algo, o si se trata de procedimientos para quitarnos algo, vamos, dicho un poco a lo bestia, pero que veáis unos a favor y otros en contra. Si se trata de los primeros, de los que pudieran derivarse derechos para nosotros, se produce la desestimación. Hay silencio negativo. ¿Tiene la Administración un plazo de 3 meses para resolver y notificar en un procedimiento que ha iniciado ella y es para concedernos algo o reconocernos algo? Ha pasado el tiempo y no ha notificado, se produce la desestimación. Hay un silencio negativo, ¿de acuerdo? Y en el caso de que se trate de procedimientos sancionadores, en general de intervención dice que puedan producir efectos desfavorables o de gravamen, en estos casos, si pasa el plazo que hay establecido para resolver y notificar, lo que se produce es la caducidad del procedimiento. La caducidad del procedimiento.
con los efectos previstos en el artículo 95 y tal. Vamos, que ese procedimiento, nada, pero que si la Administración todavía tiene tiempo para iniciar uno nuevo, por lo que sea, pues podrá, porque no han prescrito las acciones, pues podrá iniciar otro nuevo, aunque aquel no nos sirva para nada. Bueno, nos servirá para no interrumpir, por ejemplo, la prescripción. En estos casos dice que en estos casos que se produce la caducidad del procedimiento, nos dice la ley que la resolución que declare esa caducidad ordenará el archivo de las actuaciones con los efectos previstos en el artículo 95. El artículo 95, en el número 3, nos dice que la caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción. ¿De acuerdo? Eso lo vemos allí cuando vemos el artículo 95. Si ha iniciado un procedimiento, se ha producido una infracción y resulta que tiene un plazo de 2 años para prescribir esa infracción. Pasan meses y resulta que cuando van de 18 meses, dices, ya está a punto de prescribir la infracción, ya me voy a librar. Pero no, justo inician un procedimiento sancionador que tiene un plazo de duración de 6 meses para resolver y notificar. Bueno, si eso sigue adelante, y resulta que se produce, por las causas que vienen establecidas, la caducidad del procedimiento. Amigo, como un procedimiento caducado no interrumpe la prescripción, en ese caso, al haber caducado ese procedimiento, a los 18 meses que teníamos, le sumaremos estos 6. Y entonces ya tendremos 2 años y dirán que a los 2 años y 20 días quieren iniciar un procedimiento, tú dirás, quieto, que la infracción ha prescrito. ¿Cómo que ha prescrito? Sí, porque pasaron primero 18 meses, luego se inició un procedimiento que interrumpió la prescripción, pero como caducó, le tengo que sumar aquello que había pasado estos otros meses. Luego, no puedes iniciar un procedimiento contra mí. ¿De acuerdo? Bueno, pues estos a grandes rasgos lo que se deriva del silencio administrativo. Hay unos cuantos supuestos prácticos que lo subiré para que veáis pues algunas cuestiones que de un modo, podemos decir así a simple vista, de poder discernir de mejor modo los efectos que se producen, sea como consecuencia de una solicitud, o sea, de un procedimiento iniciado por nosotros, o se trate de aquellos casos en que ha sido la Administración quien de oficio ha iniciado el procedimiento. Sobre todo en este caso hay que tener en cuenta de que si se trata de actos que nos pueden ser favorables, dicho de un modo muy simple, o que nos pueden ser desfavorables. En el primer caso se producirá una desestimación, habrá un silencio negativo, mientras que en el segundo lo que habrá será una caducidad del procedimiento con el archivo de las actuaciones y los efectos que se derivan del artículo 95 respecto a la no interrupción de la prescripción. Bueno, pues espero haber os aclarado algunos conceptos en este sentido. Salud.